y, y vamos a comenzar. 3, 2, 1. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro Conversando Concisos. Mi nombre es Edgar Rojas, acá desde Estados Unidos. Hoy tenemos un invitado especial, Matías Banchero. Matías, vienes de Immuniweb, ¿correcto? Correcto, The Immuniweb, empresa suiza de seguridad de aplicaciones, tanto web Oye, como móviles. no, y me doy cuenta que es empresa suiza por el acento. Sí. Perfecto. Bueno, nuestro colega Andrés Almanza está teniendo problemas de conexión, que no le llega el enlace, así que creo que se perdió el programa, entonces aquí le estoy diciendo se jodió. Pero bueno, a todos antes de comenzar la invitación, tenemos el Tactical Edge Virtual 2022 el 11 y 12 de mayo para que nos acompañen. Tenemos ya la agenda hecha con los temas que vamos a tomar y hay gente muy interesante en el evento y comunicaciones o conferencias muy interesantes. El tema de hoy entonces es acerca de phishing. Seguimos con el phishing y que entra hacia ransomware también, ¿no? Pero hemos estado hablando de phishing de ya que 20 años por ahí, Matías, hace muchos años estamos con el phishing, ¿correcto? No es nada nuevo. Es algo que, bueno, cualquier CISO o responsable de TI o de seguridad informática que conozca medianamente el término sabe que viene, es de los primeros, ¿no? De los primeros tipos de ataques o los más conocidos. Es la técnica, o sea, la técnica es siempre la misma y lo que se renueva son las formas o sobre quiénes, ¿no? Siempre el phishing lo que tiene es que trabaja sobre las emociones y como sabemos, todo lo que trabaja sobre las emociones no necesita demasiada renovación, sino que es atacar sobre ese mismo lugar, ¿no? Sobre el sentido de urgencia, sobre el temor, sobre la oportunidad aparente, ¿no? De una gran ganancia, una gran rentabilidad, y ahí es donde. Pero sí, cualquiera que trabaje, por ejemplo, en sector bancario, hace mínimo 20 años que estamos con esto de los phishing. Exacto, exacto. Y no solamente el sector bancario, pero Todos. en todos lados. Bueno, ¿por qué no comenzamos entonces eh, el tema de cripto? Porque ahora tenemos una, si se coyuntura, lo que sea, como se dice la Sí, hoy palabra. estamos. Sí, pero porque cripto es novedoso, es lo nuevo. Todo el mundo está metido en cripto. Nuestras madres, todos nuestros padres. Ya compraste tu cripto, compraste Bitcoin, ya todo el mundo está metido en cripto. Y ahora esa es la nueva modalidad de la estafa, ¿correcto? Todo el mundo ya sabe quién tiene dinero y comienzan las estafas. Estamos viendo muchos más ataques hacia cripto utilizando phishing. Sí, realmente sí. Hay números, bueno, consideraciones hay un montón, evaluaciones hay un montón, y los números son enormes. O sea, se habla de desde 80 millones de dólares hasta 800.000 millones de dólares. O sea, el número es imposible de rastrear, imposible de chequear, depende quién lo haga, en qué país lo haga. Lo importante es que, por ejemplo, hace menos de un mes tuvimos un robo de 1,7 millones de dólares en NFTs, ¿no? En estos tokens no fungibles, que son activos criptográficos, en un mercado tan popular como es el OpenSea, que es un marketplace pero ahora de NFT. Y ese es solo un ejemplo, ¿no? De los montos que se pueden llegar a capturar los ciberatacantes cuando logran capturar criptoactivos, wallets o mismo también los propios NFTs, ¿no? Que tienen su valor de mercado y también reventas, mercado negro. Bueno, aquí entra todo en juego, pero sí, es lo que está sucediendo. Es como esa alegoría que hacía, o esa analogía que hacía Taleb en su libro sobre los cisnes negros en la burbuja de los .com hace como 20 Ajá, años, donde ajá. decía, bueno, si tú le das, ¿no? O la parábola de los talentos, si quieres, tú le das monedas a una persona y a otra, ¿no? Y bueno, obviamente que va a haber personas que van a querer altísima rentabilidad y se van a meter de lleno, le llega un correo y dice, gánate $500 con un solo clic. Y bueno, no todos, pero con que uno de 500 personas pique en ese enlace, ya va a ser más que suficiente para que sea capturado por ese phishing, ¿no? Exacto, exacto. Y el problema, por ejemplo,
en Ucrania, ¿correcto? Cuando pararon todo el tema de los bancos y todo eso. Entonces, ¿qué hizo Ucrania inmediatamente? Aceptamos cripto. Y Correcto. muchas empresas comenzaron a donen aquí en cripto y todo eso. Y se largó ese coso de phishing por todos lados porque se inventaron lugares que no son correctos, ¿eh? Sí, yo lo comentaba, yo tengo un programa de radio los lunes y lo comentaba justamente este lunes, Edgar, el tema que lo que se abrió en esta grieta de Internet, donde se parte el Internet, ¿no? Entre, bueno, lo de Ucrania y Rusia, o también en China, ¿no? Con el baneo de las criptos, ¿no? Donde se minaban el 60% de los criptoactivos, ahora están prohibidos. Entonces es muy complejo, Es, digamos, de entender esto, pero la realidad es que se genera una oportunidad enorme para cualquier delincuente, ¿no? Es como ir a cazar al zoológico, como nosotros decimos en Argentina al final del día, porque, claro, ante la necesidad de las personas, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania o en cualquier conflicto armado, sumado a la búsqueda de personas con buena predisposición a donar, a ayudar, a colaborar desde cualquier parte del mundo y en un mundo global, se presta muchísimo, eso es, muchísimo. exacto, exacto. Y eso es lo que estamos viendo. Eh, Cuéntame, ahí está nuestro colega Andrés ya Bienvenido. conectado. Así que bienvenido, Andrés. Eh, entonces, cuéntame una cosita. ¿Por qué? O sea, exactamente qué es un phishing, para que los que estamos aquí conectados sabemos qué es un phishing, pero Mira, para vamos que a todos seguir con el comencemos. ejemplo para hacerlo sencillo. Vamos a Dale, seguir con el ejemplo de este marketplace OpenSea, que es como si OpenSea, fuese una tienda virtual, dale. ¿no? Donde este atacante robaron 1.7 millones de dólares y 250 NFTs, ¿no? Que son un dibujito, vamos a ponerlo Ajá. así, una gráfica con cierto nivel de seguridad, en teoría, con criptografía y demás, que luego vamos a debatir, ¿no? Cuán seguro es todo esto. Pero ¿qué hacen? ¿Cómo hicieron? Envían un mensaje, un correo electrónico, ¿no? Aparentemente desde OpenSea, ¿sí? Con un enlace a un sitio web, que es el sitio web de phishing, que se llama, o sea, en el phishing es del inglés de pescar, ¿no? De pescar, Están ajá. pescando. Entonces te envían un correo y se quedan esperando ahí con la caña, con el anzuelo, esperando para que el usuario ingrese a ese link y la idea era que firmara una transacción. ¿Sí? En el mundo criptográfico uno tiene clave pública y privada, cada usuario tiene su clave pública, privada, perdón, entonces tiene que firmar la transacción para aceptarla. Entonces te envían un correo con aparentemente una oportunidad. Por ejemplo, tú tienes en tu wallet un Ethereum, ¿no? Por ejemplo. Y dices, bueno, si haces clic en este enlace y dejas minando tu capacidad de minado o dejas medio Ethereum, en 10 días tendrás 10 Ethereum. Y te hacen toda una explicación, ¿no? Entonces, claro, ¿Qué parece, tal? parece divertido, pero es así. Y después de realizar esas solicitudes de envío que la hacen de manera masiva, con que capturen 1, 2, 3, 10 wallets que confirmen la transacción, ahí proceden, digamos, a robarle lo que tienen dentro, pues ya tienen la clave, a robarle lo que tienen dentro de las wallets y reenviárselos a sus wallets, a sus billeteras. ¿Cómo lo hicieron esto? Fíjate la delicadeza, digamos, ¿no? Lo sensible que hay que estar. Ellos enviaban un correo, el correo de phishing lo enviaban desde un dominio que era OpenSea.us, ¿no? Como que venía de los Estados Ah, Unidos. Y el claro. original de OpenSea, si uno se quieren meter ahora los participantes también, es OpenSea.io. Entonces, claro, te llega un mail, tú tienes una cuenta de OpenSea y te llega de OpenSea US y inicialmente no es extraño, ¿no? Si tiene el branding no Exacto, es llamativo, ¿no? Pero exacto. claro, lamentablemente, el mundo este de las criptomonedas, que encima tiene un gran problema, Edgar, aquí con el phishing, porque como la palabra cripto viene de criptografía, genera mucha confianza en el usuario. Si yo te digo cripto, automáticamente todo el mundo dice, o Bitcoin, todo el mundo dice, no, es súper seguro, esto es infranqueable, es imposible, es como una caja fuerte de una bóveda en un banco suizo, ¿no? O en la Reserva, en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y la realidad es que no es tan seguro porque los desarrolladores, ya vamos a volver sobre este tema, no se toman las medidas de seguridad correspondientes
para que esto realmente sean entornos o plataformas seguras. Entonces acá los ciberatacantes lo ven, porque somos especialistas en seguridad informática, Claro. vemos que no, digamos, las personas perciben que es algo muy seguro y por otro lado nosotros percibimos que es algo muy, muy inseguro y muy fácil de robar. Y encima anónimo, porque quizás triangulás 2 o 3 wallets y ya es muy Y difícil de chao. recuperar. O sea, no tienen sistemas de recuperación de transacciones, estas DeFis, ¿no? Estas Exacto. economías descentralizadas y demás. Precisamente la idea es que no hay un organismo como un banco o una institución financiera que Exacto. se pone en el medio y dice, bueno, El tema voy del a velar anonimato es muy porque, importante, exacto. Es- claro, ese es lo que, el atrayente de los criptos, que permite mantener el anonimato y no tienes por qué preocuparte. Inclusive, y esa estafa la vemos muchísimo. O sea, los que estamos metiditos en el tema de cripto, yo estoy metido en el tema de cripto porque me encanta, estamos muchísimos. En YouTube hay muchos canales de cripto, en Twitter y todo, y siempre salen esos mensajes, ¿no? Lo que tú dices, hey, soy Elon Musk, voy a entregarte, si te conectas aquí mismo te voy a entregar. Y colócales un video que dicen video en vivo, y yo los he sí, visto. Son los videos donde sale el creador de Ethereum y sale gente importantísima, y es un evento que ha sido ya pregrabado y lo presentan dentro de estas canales de YouTube como que estuviera en vivo, como si fuera real, y comienzan a decir, a adaptar ahí, me imagino que utilizan AI, yo no sé, pero comienzan a decir, aquí está Elon hablando y en los próximos 3 minutos, o el dueño de Binance, si en los próximos 3 minutos depositan Bitcoin o claro, Ethereum en esta cuenta, te la regresamos, como tú dices, 3 minutos, y esa gente se pone loca y dice, no, es que aquí estoy viendo el video, están en vivo, claro. y dice en vivo y en directo, te dice en YouTube, tiene que ser cierto. Es increíble, Edgar. Sí, es así y lo que decía, ¿no? No es de extrañar esto de que el phishing esté en constante crecimiento, sea una explosión, porque no requiere habilidades técnicas avanzadas, sino eso, montar un vídeo. De hecho, recomiendo para todos los que estén, y para ti también hay un video que es el más conocido, me parece a mí, que es uno de Obama dando un discurso. Que utilizan la cara de él de un discurso y con una herramienta de inteligencia artificial que está disponible, tú puedes ir y comprarla, le cambian lo que él dice y lo que le cambian es el movimiento del labio, que había una aplicación también dando vueltas en la web para dispositivos móviles, donde tú elegías el video de una persona, le ponías Exacto. un corte musical, ¿no? De 20 segundos y parecía que la persona lo Está bailaba o lo cantando. cantaba. Exacto. Bueno, esto de pago, plataformas de este estilo de pago, tú te puedes hacer, no sé, a Elon Musk o a Sí. Vitalik, el creador de Ethereum, hablando y diciendo él mismo, ahora vamos a hacer una migración y entonces, y como generalmente, porque la realidad es que cuando yo estudié ingeniería y estudiábamos seguridad informática, la realidad era que éramos pocos comparado con lo que estudian otras carreras, en el planeta no hay una gran proporción de personas entendidas en lo que es la seguridad informática. Por eso volvemos siempre a esto de que el ciberdelincuente le es sencillo, digamos, si se quiere, en este sentido, porque ni siquiera tiene que ser un especialista técnico muy avanzado para este tipo de ataques, ¿no? Ahora No, después vamos a ver no. otros tipos de ataques que sí son más complejos, más del mundo corporativo, pero para este tipo de ataques es hacer un vídeo y prometer algo que no existe, básicamente. No solamente en eso, en Twitter también. En Twitter esta gente Claro. se mueve mucho porque todos los criptos tienen que tener Telegram, tienen que tener su cuenta de Twitter y tienen que tener su página web. Tienen que estar muy activos en redes sociales, ¿sí? Y entonces en redes sociales hay gente, los YouTubers, que salen ¿Ah? a cada rato y son Claro, influencers y todo eso, ¿no? Pero resulta que en Twitter es súper fácil de clonar claro. cuentas. Te colocan tu nombre, cogen tu cuenta de Twitter y ya no es Matías Banchero, pero es Matías Ranchero. Algo así que Claro, sí, nadie o lo un nota. cero en la O. Exacto. Y suena igualito que tú. Y entonces uno dice, ay, pero yo lo estaba siguiendo acá, ¿ves? Lo sigo acá de nuevo. Y lo sigues, y apenas lo sigues, pum, te entra el DM. Hola Edgar, gracias por acompañarnos. Mira que tenemos
estoy trabajando con amigos míos de Luna o de cualquiera, o Polygon y Claro. cosas así. Y uno dice, pues que me lo está enviando Matías, y yo Matías lo veo y confío. Eso es puro phishing. Puro Pero phishing. Ellos lo que buscan es la clave privada. De hecho, para esto que comentabas, Edgar, lo que nosotros, por ejemplo, desde ImmuniWeb lo que hacemos es, con herramientas de Machine Learning, lo que buscamos es las variantes del nombre de las compañías para evitar estas cuestiones y enfocamos estas variantes, por ejemplo, en función de el monitoreo constante que hacemos de dónde vienen en general los ataques. Por ejemplo, si te miras el 2021, ¿no? Los diferentes reportes, por ejemplo, hay uno de Verizon dando vueltas, que dice que aumenta muchísimo obviamente el phishing, y principalmente con criptomonedas, y los países, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta también todos los que son CISOs y trabajan en seguridad informática, tenés Estados Unidos, Brasil, en Latinoamérica es impresionante lo que se da con el phishing, y en África, en Nigeria, son los 3 países donde más con cripto, es que, no me preguntes por qué, pero donde con cripto más se observan estos ataques. Entonces, buscar dominios. Es que Nigeria son expertos desde el Sí, principio. Ellos inventaron el phishing. claro, ellos son. Y bueno, después tiene, sí, estafas, obviamente, en Reino Unido, que hay un sistema financiero espectacular, Francia, en Rusia mucho, porque hay muchísimo también ecosistemas de hacker, ¿no? Tanto para el lado bueno como para el lado malo. Y en la India también, porque hay muchísimos Claro. desarrolladores y se da muchísimo. Y lo mismo, te escriben, te llaman, te piden datos, Es, digamos, lo que hay que estar atento es a intentar eso, identificar, ¿no? Pasa que es difícil también lo que tú dices. Si tú tienes un dominio .com.br de Brasil y en realidad la central es .com únicamente, es muy difícil que el usuario, por más educación Yeah. y que tenga la Lo coge a sensibilidad, uno. ¿no? de detectarlo. Regresemos a ese punto en un minuto, porque aquí hay un comentario importante de Red Nieto, que nos acompaña desde México. Red, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Él dice, en mi opinión, los ataques de phishing más relevantes en el espacio de NFTs se desarrollan en los discords de cada proyecto. Y eso sí es También. cierto. Sí, De nuevo, es es cierto. todo el tema de las redes sociales, porque yo los he visto. O sea, yo como de nuevo, yo soy metidito en esto de cripto, en el tema de inversión y todo eso. Y lo primero, al principio uno entra loco, ¿no? Entra uno en Sí. este mundo y uno, es que Ethereum, es que esto, ¿cuál es el próximo Doge? ¿Cuál es el próximo Shiba? Y uno comienza a buscar, a encontrar, y en los que más bulla hacen por medio de redes sociales son los que uno se mete. Y cuando Sí, sí, sí. como dice Red, uno entra a los Telegrams o Discord y comienzan a decir bienvenidos, qué tal, qué tal, qué tal, lo que viene y todo eso. Y es pura, la mayoría son estafas. Lo que Correcto. estamos viendo en el tema de criptomonedas es lo que se vio en el .com, en los tiempos del Exactamente. .com. Todo el mundo está creciendo y ahora regresamos a ese punto que tú decías, el punto de los dominios, pero también dijiste una cosa muy importante acerca de desarrolladores, de donde vienen muchas de estas aplicaciones que Ujú. vienen de India, donde hay mucho desarrollador, o allá en lo que era la Europa Oriental, porque ese es un tema. Antes de comenzar la conversación con Matías, le había dicho algo que quiero dejar como un mensaje para todos los que estamos aquí, es que no le sigamos echando la culpa al usuario final. Mi mamá no se va a poner a verificar si ese dominio es correcto o no. Si el dominio debe tener una I, pero utilizaron teclado ruso y ahora es otra cosa. Eh, las organizaciones deben tomar control y ellos son los que deben estar encargados. Ellos son los que están ofreciendo ese servicio. Ellos son los que deben estar encargados de protegerse, ¿correcto, Matías? Sí, sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, aquí en Europa, con la ley de protección de datos, sucede algo similar cuando te roban, digamos, en el sentido de que o se llevan datos nuestros hacia, por ejemplo, los Estados Unidos, sin permiso, ¿no? Entonces la Unión Europea lo que hace es sanciona, que están apareciendo multas muy fuertes sobre las grandes, ¿no? Sobre los Apple, los Facebook, los Google.
y la responsabilidad recae sobre ellos, no sobre el usuario que le compartió el dato, porque incluso sin saberlo, o le dio el permiso. Que sí es cierto que podemos, por ejemplo, bloquear los permisos y establecer cierto firewall y cierto perímetro digital. Lo que también es cierto es que el desarrollador de la solución tiene la responsabilidad de salvaguardar nuestra identidad, nuestra wallet, tiene que tener ingeniería inversa o tiene que tener un área de legales para recuperar porque en definitiva, no todos podemos ser especialistas en la materia. Es como que yo me subo a un tren y el responsable de que el tren choque o no sea yo. Entonces No se tiene hace todo sentido. muy difícil. Y esto se Exacto. está discutiendo mucho, Edgar, y yo estoy en eso. De hecho, para la cuestión, si querés introducir el phishing en usuarios corporativos, Ujú. lo que yo noto mucho son tendencias de lo que se llama drive by download, que es los malware que son exploit pack, que es el phishing, que lo que genera es un descargable que se mete dentro de la organización, ¿no? Porque nosotros quizás tenemos el teléfono móvil corporativo con la wallet para ver cómo evoluciona el Dogecoin, Exacto. y claro, y ahí ingresa, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad también de la corporación de bloquear o no ciertas aplicaciones, de permitir o no cierta usabilidad nuestra como usuarios dentro de la empresa, ¿no? Pero te paro un momentito, Matías. Sí. Andrés, si te acuerdas, en uno de los conversando con CISOs anteriores, conversamos acerca de ese tema que está diciendo Matías, de los CISOs como organización. La organización son los que tienen que filtrar y parar. Pero yo conversé con un CISO de una empresa, una organización farmacéutica internacional, y él dijo, ese no es mi trabajo como CISO, Mm, eso es de manera de recursos humanos y de manera del área legal. Ellos son los que definen cuáles son las reglas de juego y me sí. las entregan y yo coloco los controles. Pero yo como CISO, como director de seguridad, yo no soy el responsable de definir qué puede y qué no puede ser utilizado. ¿De acuerdo, Andrés? ¿Qué opinas con Sí. eso? No, no, o sea, digamos que a mí me parece que en esa visión, al final del día lo que decíamos con él es, cada dueño de negocio sabe como cuáles deben ser sus reglas. Y esta visión de decir, es que el área de recursos humanos tiene que tener una idea de, yo no puedo restringir así como todo tan, porque hoy muchas cosas son necesarias. Entonces es bueno que eso me lo digan para poder implementar los controles, para poderlos llevar. A mí me parece que eso es un camino viable hoy, pues nosotros necesitamos cada vez más recursos. De pronto resalto lo que dice Matías, aunque es difícil, es un esfuerzo que hay que hacer siempre, Hay que hacer es siempre. estar incentivando la higiene digital de todas las personas. Sí. Ese sí es un trabajo que hay que hacer El y hay tema que de la darse la pela. concientización, ¿correcto? Sí, claro, Que hablamos porque hay que mucho con dar, los amigos de SmartFence y todo eso. exacto, hay que darse la pela en eso, es decir, hay que hacer un esfuerzo significativo, Sí, porque y verdad, también el CISO, creo, Andrés, no sé si tú lo ves, es de los dos lados, ¿no? La situación. Yo dictaba, em, o dicto en realidad todavía cursos para la Universidad de Chicago, y nosotros en los programas de estrategias de ciberseguridad, Strategies for Cybersecurity Leaders, vemos esta complejidad. Por un lado, es del CISO de esto no es mi responsabilidad. Pero por el otro lado, el de recursos humanos no conoce la dimensión del problema. Porque una vez que entra un ransom y tiene, o está con la operación de 3 meses sin operación o un mes, escribiendo a lápiz y papel, dice, ¿cómo no me avisaron? Dice, si yo hubiese, Exacto. ¿no? Y quizás Exacto. perdieron en el medio, no sé, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, 10 clientes. Entonces, también el rol del CISO es concientizar, pero no solo a todos los empleados, sino al comité ejecutivo, ¿no? Al board of eso, directors al CEO y al director o sea, al equipo directivo. Yo sé me, que Porque Red si Nieto, que le está no, escuchando, él debe estar diciendo, sí, 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 él es Me, un me, me CISO muy hiciste conocido. acordar, me hiciste acordar de Helen Patton hace una semana Helen escribió un Patton, sí, artículo de Cisco. súper bueno que dijo Sí. algo muy similar y dice, mire, dejemos de perder no dice dejemos de perder el tiempo, pero dice, el esfuerzo deberíamos estar concentrándolo más en educar a esas instancias directivas, porque ellos al final del día pueden ayudar a canalizar mejor el mensaje hacia todo el mundo. Hay menos esfuerzo en términos de si usted tiene una compañía de 20.000 empleados,
pues educar a 20.000 no va a ser lo mismo que educar de pronto a un cuerpo directivo que sean 500. Correcto. ¿Ah? Y entonces Que me parece tenga muy, como responsabilidad el director de área, ¿no? La claro, seguridad. entonces me parece muy acertado lo que dices, pues me hiciste traer a la conversación ese artículo y que me pareció muy bueno. Y yo Interesante, dije, Andrés, porque yo conozco a Helen muy bien, así que la voy a invitar a que converse con nosotros en sí, estos no, espacios. y está en Z de News, salió Sí, el sí, artículo y me pareció genial espectacular, la entrevista. Y yo creo que por ahí hay un camino que puede interesante. mermar esa dicotomía del CISO, decir, esto no es mi responsabilidad, no, esfuerza o centra tu esfuerzo mejor en No, hacerlo exacto, cuerpo exacto. directivo. El mensaje debe ser, como dice Matías, como dices tú, Andrés, el mensaje no debe ser de, esto no es mi responsabilidad, no me enfoco, sino que, bueno, yo no soy responsable de generar las políticas de uso de Correcto. recursos de las empresas, pero yo te puedo educar para que tú con esa información sí puedas crear eso, Lindo. me lo avisas y yo entonces coloco los controles. Pero no estamos desviando un poquito de la conversación porque Mm, regresemos al tema del phishing a nivel corporativo. Pero de nuevo, Matías, en este momento, muy de acuerdo, los usuarios tienen sus wallets en sus celulares. Yo decidí no colocar wallets en mi celular. Como yo no hago transacciones financieras desde mi celular, le cogí miedo desde el principio y nunca No, está aprendí a bien. aceptarlo. Pero hay mucha gente que lo hace. Sí. Inclusive hay muchos exchanges que solamente funcionan desde tu celular. Estoy pensando, por ejemplo, Gemini acá en Estados Unidos, Ujú. solamente desde tu celular. Eh, entonces, de nuevo, no, yo intenté, bueno, yo veo mucha gente con 2 o 3 celulares en la mano, uno corporativo, uno personal, mucho, uno, ¿qué carajo va a hacer con 3 celulares? ¿Dónde los va a meter? Eh, entonces, ahí comenzamos el tema, de nuevo, Matías, el tema de los puntos débiles, los puntos de entradas a la red corporativa, donde por medio de phishing nos pueden hacer el famoso ransomware. Eh, ahí sí que debemos hacer a nivel corporativo primero. Sí, sí, totalmente. Y después, bueno, hay muchísimos tipos de phishing, pero siempre estamos terminando, ¿no? En esta discusión merodeando o rodeando la idea esta de que hay mucha responsabilidad también en la fase previa a cuando se genera el robo, cuando se genera la vulnerabilidad o cuando se explota la vulnerabilidad, y en la fase previa del desarrollo, ¿no? Si yo solamente tengo aplicación móvil, ya algo estoy marcando. Si la plataforma mía solamente está disponible o tiene, ¿no? El desarrollo de la plataforma, el nivel de seguridad con el que se desarrolla, juega un papel importante. Aquí a nivel corporativo hay phishing de todo tipo. El otro día leía en el security blog de Microsoft, por ejemplo, el ice phishing, por ejemplo, en el blockchain, ¿no? Que es, el ice phishing es una técnica, ¿no? Que no es que te engañan y te roban te intentan robar la clave privada, que es el que hablábamos al principio, sino lo que busca es que la víctima firme una transacción en la cual delega la aprobación de los tokens al atacante. Todo. Entonces me hace una delegación temporal, ¿no? Es como el thin ice, tengo un momento para recorrer ese camino como atacante y cambiar la dirección, ¿no? La dirección del remitente por la mía. El atacante tiene esa ventana y a partir de ahí también manipula, digamos, la wallet de la De- de- persona a la cual le suplantó, digamos, la intensidad o cual le delegó la posibilidad de firmar, ¿no? y ahí me causa mucho cuando yo estoy metido en Reddit o todas esas cosas, que la gente que no sabe de tecnología, pero sabe de cripto y sabe de wallet, todo el mundo sabe. Nunca entregue su seed phrase, nunca entregue su código seguro. Esto lo hemos estado diciendo en ciberseguridad, porque cuando yo comencé a leer acerca de wallets, para mí, yo, ¿qué carajo es un wallet? El cold wallet, el hot wallet. Me puse a investigar y luego dije, es cripto, el public key, el private key. Y ya sabemos en ciberseguridad, nunca le dé a Claro, nadie su llave privada. Wallets es claro. eso, wallets es exactamente eso, con un poquito de colorcito y de maquillaje por afuerita, pero es exactamente eso. Sí, sí, es lo que veíamos, yo por lo menos en la universidad en segundo o tercer año, teoría de la información y la comunicación, clave pública y privada, Exacto, el clásico sistema de comunicación segura. O sea, no exacto. tiene, yo cuando a veces leo y veo a los grandes gurús explicando y digo, bueno, a ver,
no es tan complejo, o sea, se puede explicar más simple, y después hay mucho por hacer en otro ámbito. No es que porque tenga dos claves, una pública y privada, ya está. Exacto. Ya no nos olvidamos de hecho, el año pasado, ahí estaba mirando, revisando, y por suplantación de identidad, por ejemplo, esto que les contaba recién, que hay diferentes tipos. Está el spear chiefing, el secuestro del DNS, por ejemplo, que es clásico en otros ámbitos, pero también acá, creció un 192% de octubre a octubre, 2020-2021. Wow. Una locura, o sea, es una locura, casi 200% lo que crece la cantidad de ataque de suplantación de identidad únicamente, ¿no? Esto de que no es que te robo la clave privada y hago que o sea, utilizo tu wallet como si fueses tú y me lo envío a mi wallet, sino que suplanto tu identidad, estas delegaciones o el spear phishing o suplantación de DNS, este tipo de ataques. Claro, 200% es un montón. Se ve que hay negocio, que le Hay está mucho haciendo negocio. fácil, muy redituable, ¿no?, a los usuarios. Y del lado corporate me parece que es interesante porque seguramente que van a venir requerimientos del área de marketing, del área de desarrollo de negocio y demás. ¿Sí? ¿Por qué no creamos un NFT? ¿Por qué no permitimos que nos paguen con criptos? Sí. Bueno, y aquí, de vuelta, el desarrollo tiene que ser, ¿no?, con conciencia, con el DevSecOps, ¿no?, el approach de desarrollar con una mirada de seguridad, involucrando al CISO y a su equipo, Y básicamente. eso es muy importante. Nuestro amigo Santiago Fernández, el CISO de Naranja X allá en Argentina, él siempre que ha estado en las charlas de Tactical Edge y que va a estar liderando el CISO Summit en Santa Marta ahora en octubre de nuevo, él siempre habla acerca de SecDevOps y él siempre dice, mira, así es como lo hicimos en Naranja X. Y lo pinta de una manera que sí, no es fácil, pero al final del tiempo, pucha, quita muchos dolores de cabeza. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es fundamental eso, ¿no? Que desde el comienzo el equipo de seguridad esté involucrado en el desarrollo de la solución y no que digan, bueno, lanzamos al mercado en la tienda OpenSea una colección de 100 NFTs sobre, no sé, Lo que sea. lo que sea. Y luego el equipo diga, uy, ¿y esto tiene seguridad? ¿Qué nivel de seguridad tiene? Bueno, no sé, vamos a probar. Porque ahí empiezan los problemas. Y esto que decíamos, el driving download, ¿no? Que no solo el problema de que podemos tener problemas en el marketplace, sino que ingresen a nuestra infraestructura por un backdoor, por alguna vulnerabilidad que nosotros no tengamos o que estemos en fase de resolución, pero el equipo ni el de negocio ni de CISO están conociendo lo que le pasa al otro, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que ahí la comunicación entre directivos, vamos a lanzar esto al mercado, bueno, bien, ¿qué nivel de seguridad tiene? ¿No? Porque Exacto. si no, no lo lancemos. O una mínima estructura, ¿no? ¿Y qué plan de contingencia tenemos ante un eventual problema ante esto? Porque si dicen, no, tenemos que lanzar ya, porque el negocio es hoy. Eso es Bueno, exacto. fantástico. ¿Y cuál es la contingencia si sucede algo? Porque si no, también lo mismo, volvemos siempre a la misma situación, ¿no? Pues un amigo en común, Andrés, Andy Ellis, cuando era el CSO de Akamai, él siempre él decía que él como CISO, él no podía decir no, pero él sí le decía a la gente que quería salir con ese, es que tenemos este proyecto, listo, firme aquí, porque nuestro equipo hizo la investigación, le hicimos y descubrimos este problema, estos problemas, estos problemas que pueden generar estos riesgos. Si usted quiere salir adelante, firme aquí, donde usted es responsable. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no, hágale. No, pero Firme sí, aquí, por aquí, yo le avisé como grupo de seguridad, le avisamos cuáles son las debilidades, cuáles son los riesgos. Les colocamos ahí, colocamos estos controles y esto es lo que cuesta esa inversión y se reducen el riesgo. ¿No quiere invertir? No hay problema, firme aquí. Y ahí me gustó mucho esa manera de Andy Ellis, que era el CSO de Akamai, de cómo hacía sus negocios dentro de su empresa. Sí. No, interesantísimo. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo, Edgar, con este approach, digamos, porque genera sensibilidad en el que va a lanzar el producto y va en serio lo que me está planteando, ¿no?
Y hoy en día creo que la brecha o la distancia que hay entre el negocio y el mundo digital, o sea, y la infraestructura, ¿no? Que cuando, por ejemplo, yo empecé, estaba muy dividido, muy separado y como que eran mundos totalmente distintos, hoy están estrechamente vinculados. Hoy están en el día a día, por eso aparecen las metodologías Agile, por eso aparece el DevOps, por eso aparece, porque hoy están muy vinculadas y en esa vinculación tiene que sí o sí entrar el CISO. De hecho, volviendo a lo que decías porque me anoté algunos datos que quería mencionarle, y volviendo al punto de las extensiones maliciosas de dominio, esto de OpenC US versus IO, IO, sí. en 2020 estuve leyendo un reporte, más de 50 extensiones maliciosas de navegador, ¿no? Que vos te descargabas la extensión de navegador de criptoactivo, en tiendas de web Chrome. En Chrome Impresionante. directamente, más de 50 eran maliciosas, y Google, por ejemplo, en el caso de Chrome, ni percatado. Y incluía, por ejemplo, Ledger, Electrum, Exodus, Jax, KeepKey y Trezor, por ejemplo, que El Trezor, estuvimos que fue el debatiendo último, sobre. sí. Sí, Trezor, para que fue el último. el último, sí, para todos, a través si no se han dado cuenta, y Andrés, si no te has dado cuenta, yo sé que ya lo escuchaste, pero lo de Trezor, que es un wallet conocido, ¿no? Y dijeron que fue hackeado, pero Trezor no fue hackeado ni fue ningún phishing. Ellos utilizan MailChimp para enviar sus mensajes de esa, y fue alguien dentro de MailChimp que agarró eso, se enfocó en lo que tiene que ver cripto. ¿Por qué, Matías? Porque se dio cuenta, es que cripto es lo que todo el mundo está utilizando. Y entonces, vámonos por allá. Y él inventó, o ella inventó el Trezor.us, como tú dices, que parece que es la nueva manera de utilizar eso. Le colocamos un punto US, es que es de US. Esos manes son Claro. 100%, es mejor que RO o RU o Sí, CN sí, o net. exacto, mucho. Es US, tiene que ser seguro. Pero resulta que esa empresa Trezor tiene .io. Entonces mi pregunta, y eso venía de lo que estaba leyendo yo de nuevo en todas las redes sociales, eso ya no es, y regresamos al rol del CISO, eso ya no es responsabilidad neta de Trezor de no tener un servicio que esté analizando, oiga, están creando dominios con mi nombre que no son míos. Eso no es responsabilidad de esta organización, porque el Trezor.io está bien, Trezor.us, hermano, yo debo saber que alguien creó un Trezor.us y De hecho, se está controlar eso. trabajando mucho. La semana, este lunes, no, el anterior, The White House publicó un statement acerca sobre cómo se está trabajando a nivel de un data framework y un data protection y un people protection framework, más allá de lo que hay con con NIST y con, bueno, las organizaciones, que al final son organizaciones que ponen muchísima buena voluntad, pero como sabemos, si no hay rigor, Exacto, se quedan cortos. es best effort, claro, Exacto. claro, y nos quedamos siempre cortos. Me parece que se está tomando sensibilidad sobre esto, y nosotros, por ejemplo, desde ImmuniWeb hacemos esto que tú dices, le vendemos una solución dentro de la plataforma que lo que hace es validar todo esto. Si se crea una web con el mismo nombre de alguno de nuestros clientes en US, no sé, en Grecia, y el cliente opera desde Italia, desde Brasil, nosotros notificamos al cliente de que este es un nuevo activo que tú tienes, ¿no? Luego, el CISO o el equipo dirá, sí, sí, es nuestro, tranquilo. Ese es un Nosotros servicio te que lo ponemos como ofrece, crítico ese es y un ya servicio que está. Ahora, en el ofrece, caso de que no, tienes la posibilidad de automáticamente ir hacia él, enfocarlo o pedir el takedown o iniciar, digamos, la actividad legal que corresponda para evitar ese fraude, ¿no? Esa suplantación o intento de suplantación de identidad. Porque también el tema del open source, que es muy bueno para ciertas cosas, también tiene esa complejidad, ¿no? Porque al final, esto que hablábamos antes de las extensiones, ¿cómo verifico yo que? Y por reseñas, porque el desarrollador sea de confianza, por los permisos que pide, pero tampoco las personas, el usuario final, no tiene por qué saber si el desarrollador es fiable o no, ¿no? Al final del día. no, y Entonces, no aquí tiene. el rol de las empresas y del CISO es fundamental. Sí, Eh, eh, inclusive, dale, Andrés.
No, que iba a decir que inclusive lo iba a conectar con lo que están diciendo acá, con lo que dice Rivet Eh, Nieto, Red que Nieto. dice Red, es que es Red, es que le puse una I ahí en la mitad. Le hackeaste el nombre ahí, le hiciste Le hackeé phishing el al nombre Claro, hombre. sin querer. una Pero mira que, suplantación de identidad. pero coincide con lo que tú dices, yo también estoy parcialmente de acuerdo, es responsabilidad del CISO en el estar mirando una marca y en el término de la marca, de lo que representa, pues hay que monitorear por lo menos un poco el contexto para poder, de pronto no todo, y seguramente no podremos estar pendientes de cada 5 minutos si me crean un dominio con una extensión, No, pero pero al menos sí ver el contexto y mirar a ver qué está pasando, hacer sensibilizo. censar más bien la palabra, censar todo el tiempo, de alguna manera, si hay un servicio que lo preste, que sí lo hay, porque sí hay A servicios. eso iba, Andrés. Ese es el servicio que ofrece ImmuniWeb. Ese es uno ¿Sí? de los servicios que ustedes Por ofrecen, eso, ¿correcto? porque esos servicios ya se están ofreciendo, que censan y que tienen, también lo he visto en algunos otros, que empiezan a censar la marca y, oiga, mire, por acá están hablando de esto, por acá crearon un dominio, por acá está pasando, y eso le puede ayudar al CISO, como lo dice Red, es a de alguna forma proteger esa marca que al final del día, y también estoy de acuerdo, Exacto. Trezor muy probablemente podemos decir sí, fue MailChimp, bla, bla, bla. Sin embargo, al final del Quedó día Trezor. queda la marca Trezor Queda marcada, Trezor. valga la redundancia. Puesta Exactamente. totalmente. Y entonces, Red, gracias por eso, por la información, porque Red dice, complementar lo que dice, lo que dijo Andrés, en Red dice, en mi opinión, esto entra dentro de protección de la marca, tema reputacional, y debería ser responsabilidad del CISO, tener algún servicio de inteligencia que le ayude a detectarlo y a realizar el proceso de takedown. Y esta situación afectó la reputación de Trezor. Y aunque sea indirectamente afectará financieramente a la empresa, 100%, porque yo ahora voy a pensarlo triple si compro Trezor o voy, porque yo sé a Ledger, que es competencia, yo no he escuchado nada así de Ledger, aunque hace tiempo habían algunos cositos, pero hoy uno ya se olvida, ¿no? Porque uno tiene la memoria bien, Memoria de apoyo. bien corta. Pero bueno, regresemos a este punto. Matías, ¿qué hacemos Y entonces ahí? Porque ese ya no tuvo nada que ver con el desarrollo de una aplicación insegura. Trezor le metió plata al asunto y DevSecOps, todo lo que quiera, y llegó un tercero de parte de supply chain y guácala, tome. Ahí ya no se puede hacer nada, hermano. no, yo creo que el factor humano siempre sigue siendo, ¿no? Como decimos al comienzo, ¿no? No hay que menospreciarlo, digamos, el factor humano como eslabón débil, o el más débil, si se quiere, de la cadena, ¿no? Pero me parece a mí que tenemos que ser, ¿no? Hoy está muy de moda esta palabra resilientes, ¿no? Y ser resilientes a nivel cibernético, ¿no? Y tenemos que tener hasta cierto punto y definirlo internamente dentro de la compañía, ¿no? ¿Hasta qué punto tengo visibilidad de activos? O cada cuánto tiempo voy a monitorear, porque se puede hacer diariamente, se puede hacer semanalmente, se puede hacer mensualmente o trimestralmente, pero tengo que tener una visibilidad de mis activos. Es una de las 5 primeras reglas del CIS que vienen diciéndolo hace 10 30 años. años. Entonces, claro, y no se baja de una de las 5 reglas más importantes, tener visibilidad de los activos que tengo y de los activos que se dan de alta que utilizan en mi brand, que era lo que comentaban también. Esto de que si nosotros no lo tenemos claro, del lado, digamos, de seguridad informática, nos va a seguir sucediendo y el impacto después sobre la marca es feroz, porque perdemos clientes, perdemos reputación, perdemos usuarios, tenemos que Muchos. después hacer el retrabajo de recuperar todo lo que perdimos. Incluso, bueno, por ejemplo, ¿no? Es como decía, ¿no? Tiene que estar preparada la organización para trabajar con papel y boli, ¿no? Papel y lápiz. Bueno, porque al final muchas veces pasa eso. Yo tenía un compañero del máster hace 2, 3 años atrás. Ellos tuvieron una empresa de siderúrgica danesa. Estuvieron un mes sin correo electrónico por estos driving download, donde Okay. un mes. Entonces, un mes de operaciones hoy sin correo electrónico, sin aplicaciones, ¿Está muerto? es inviable. Minas de extracción de materiales por todo el planeta, equipos deslocalizados en todos lados, pero estás escribiendo por un WhatsApp o viendo si lo llamas por el fijo porque no tienes
sea, retrocediste 30 años y hoy en día es imposible, es imposible. No, yo creo que aquí el CISO, me parece a mí que un punto, una cuestión que creo que es una opinión personal, pero me parece que aporta valores, año a año, cuando se rediscute el budget, proactivamente rediscutir las responsabilidades. Sí. Traer a la mesa y decir, mira, este último año hubo estos 10 casos de suplantación de identidad de estas empresas que están en nuestro sector o que operan en nuestro sector o que están en el mundo de los criptoactivos, de los NFTs, y nosotros queremos entrar. Bueno, si nosotros queremos entrar, fíjate lo que sucedió, el dinero que han perdido, ¿no? Bueno, yo necesito una herramienta, voy a hacer una review, vamos a discutir el budget, pero yo necesito una herramienta que mínimamente, no sé, el 70, el 80% de los riesgos me los mitigue. Porque si no, nos vamos a encontrar con esta situación. Yo creo que ahí el CISO tiene mucho para trabajar y Pero, para proponer. pero interesante lo que dices, Matías, porque estamos asumiendo que el CISO tiene una silla en la mesa de la junta directiva. Que ese siempre es el problema que escuchamos, ¿correcto, Andrés? En todas nuestras conversaciones, y tú, Matías, y Red, y los otros CISOs que nos están acompañando, pueden, los que ya tienen la silla en la mesa directiva, porque la han peleado, la han peleado por años. Sí. Entonces, otro cosito que yo quisiera decir es, este tema no se va a acabar, inclusive yo pienso que ese tema de ataques de phishing contra los criptos va a seguir subiendo, porque No, como tú dices, pues Matías, el tema de, hay mucho desarrollador en la India, mucho en Rusia, en esos países, y el tema de cripto, ya hay kits y hay en YouTube cómo crear tu criptomoneda de la noche a la mañana. Correcto, Sí, porque el correcto. blockchain O ya tú, está. Lo amarras claro, o lo tus. amarras sobre Ethereum o lo amarras sobre, Correcto. ¿cómo se llama el nuevo De hecho, la que más sufrió el último año es Solana, que es la que permite, que Solana? está sobre Ethereum, que es la que permite con mayor facilidad crearte tu. Pero claro, mayor facilidad, mayor Más, riesgo. Esto hay que entenderlo, digamos que no hay magia aquí. Yo lo que veo es que, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa para otro detalle que yo veo que el CISO puede involucrarse es con el equipo de desarrollo de aplicaciones o el desarrollo de soluciones, ya sea web o mobile o desarrolladores de aplicaciones móviles. Trabajar muy en conjunto con ellos, porque yo veo mucho, nosotros vemos mucho haciendo pentests y viniendo del mundo de seguridad informática que tenemos sistemas, por ejemplo, que no tienen descentralizados, crean sin revocación de transacciones. Entonces ya a partir de ahí, imposible de generar se fue y se fue. Niveles de seguridad prácticamente inexistentes. ¿Por qué? Porque el equipo de desarrolladores no tiene o no tiene la experiencia, porque como todos saben hoy es muy difícil conseguir desarrolladores con un gran know-how, o no tienen experiencia, no tienen la sensibilidad con sistemas que pueden llegar a ser críticos, como lo son estos que gestionan dinero, ¿no? Porque un desarrollador de software que trabajó toda la vida en un circuito financiero conoce, pero el que no, dice, no, yo hago aplicación, yo hago una web, te hago la web, te monto los NFT Y chao. y los monto en Solana, o hay mucho en Ethereum, Polygon también, que se usa mucho. Polygon también otro. Y Polygon es de Y la sí, India. Eso es lo que a mí me aterra. De verdad que me aterra mucho y es fascinante en este mundo de cripto. La mayoría de las empresas, ¿de qué países son? Y yo digo, güey, madre, en cualquier otro mercado, uno dice, no se queda fuera. No para menospreciar y poner más, pero es la realidad. Pero sí, en cripto es invisible la cosa. Es, me gustó este cripto y me voy a meter. Y me importa si es de China. Por ejemplo, por ahí hay una moneda de China que sí, así y bajó así como, parece una ola. Inclusive se llama ola en inglés, no lo voy a decir. Pero por ahí están los rumores que va a desaparecer, porque es el famoso rug pull, porque es chino. Entonces yo digo, pues madre, pero uno, son las cosas, pero entonces como CISOs, nosotros sabemos que lo de cripto viene y viene pesado, viene sí, en el 2022, 2023, 2030, eso no va a cambiar. Como CISOs nosotros tenemos la responsabilidad, correcto, de estar educando a nuestra organización y decir, mire lo que se viene.
Sí, y lo que tú dices, Matías, comenzar a concientizar desde ya para que cuando ya comiencen a detectar, ya sepan, uy, tenemos que hablar con Matías, porque él nos está diciendo acerca constante de todos estos riesgos que se vienen, ¿correcto? Comenzar la sí, desde luego. conversación ya. De hecho, Edgar, también que observen por qué es negocio y por qué la volatilidad. Otro cliente lo que había hecho también, uno que trabaja en el mundo cripto, lo que había hecho con sus clientes finales era agarrar $1.000, $500 y repartirlo entre los directores ejecutivos, instalarle una wallet y darle Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y decirle, Hijo de mira, madre. $50 en Bitcoin cada uno, para que ellos vean una vez al mes, una vez, revisar cuánto y cómo la volatilidad que tiene, porque esa volatilidad es la que genera que todos se sientan atraídos, tanto los usuarios, los que, como tú dices, me meto a investigar y a ver cuál va a ser el próximo Shiba o cuál va a ser Exacto, el Doge, próximo Doge y demás. exacto. Y por otro lado, el ciberdelincuente dice, si aquí las personas están dispuestas a poner todo su dinero porque creen que van a sacar rentabilidades Exacto. estratosféricas, yo me voy a meter aquí. De una. Entonces, lo que esperamos para 2022, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Que con esta volatilidad, o sea, con esta oportunidad de negocio que se viene desde el lado del crecimiento, digamos, de la capitalización de mercado de muchas criptos que aportan valor realmente, porque no es que esto es como todo, hay de lo bueno y hay de lo no Pues tan bueno, lo digamos. hemos visto rapidito en Ucrania, la guerra de Ucrania, con ETH. La gente de Polkadot donó, ¿qué? $200 millones en Bitcoin de DOT, de monedas, gente que ha donado ETH y todo eso. Entonces, como tú dices, todo el mundo, si todo el mundo está colocando ahí $60 millones ¿en qué? ¿En 3 horas? ¿En 2 horas levantaron de donaciones? Pues sí, los criminales van a decir, aquí está toda la plata, Es metámonos Claro. allá. increíble. Es increíble. Y de hecho, otro lugar donde yo creo que este año, particularmente 2022, y el que viene más aún, es donde se va a ver muchísimo crecimiento, es en todo lo que es desarrollo de aplicaciones web 3.0. Todo esto que hoy en día se llama en el Vox Populi el metaverse o El el metaverso. metaverso y este mundo de realidad virtual, donde crean ciudades, tiendas virtuales, espacios virtuales y demás. Este tipo de desarrollos, digamos, Web 3.0, me parece que este año y el que viene va a ser el corazón que gestione, ¿no?, la mayor cantidad de amenazas y ataques, porque todos se quieren meter, se van a querer poner unas gafas de realidad aumentada o andar con el móvil y viendo Pokémons y Eso. comprando Pokémons mientras caminan por la calle, pero claro, te gana Entrar la al emoción, Matrix, quiere entrar al Matrix de una vez. efectivamente. Algo Y así. creo que ahí va a haber mucho. Y Matías, nada, de mi parte, para sí. cerrar, disculpa, para cerrar entonces, ImmuniWeb, ¿qué servicios, qué soluciones ofrece ImmuniWeb contra esto que se viene en el tema de Nosotros cripto, tenemos identidad? un servicio, o sea, nosotros venimos del mundo del pentest, ¿sí? Hemos desarrollado pen para mobile y web. Hace 2 años presentamos un producto que nos está yendo extremadamente bien, que es ImmuniWeb Discovery, que lo que hace es descubrir, digamos, iluminar la superficie expuesta de ataque de nuestros clientes. Y nosotros tenemos un modelo enfocado no en activos, sino en brand, en compañía. Entonces tú lo que contratas es un servicio por compañía donde lo que hacemos es, durante el primer mes, de los primeros 20 días, es monitorear todos los activos, dónde están ubicados y demás, establecer el orden de prioridades del CISO y a partir de ahí notificaciones y risk scoring de estas situaciones. Entonces vemos que se está montando una campaña de phishing en la dark web o en un marketplace o en un GitHub, están discutiendo sobre cómo crear una aplicación de una cripto de nuestra compañía y nosotros automáticamente notificamos a los CISOs o al equipo responsable de monitoreo y control de activos para que pueda tomar las cartas en el asunto. Entonces yo creo que ahí hay una buena posibilidad para typo squatting, todo tipo de typo, digamos, también, suplantaciones de identidad y demás. Nosotros lo cubrimos, Edgar. Y después lo otro que yo recomiendo muchísimo es integrar, ya sea ImmuniWeb o la herramienta que quieran utilizar, dentro del desarrollo de operaciones, ¿no? Tener un approach de continuous integration, continuous development y DevSecOps. En definitiva, es el Justo. Development, Security and Operations. Esto para mí es clave que el CISO se reúna con desarrollo y operaciones. Excelente, excelente, Matías. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Andrés, gracias por acompañarnos y los aportes aquí. Fue interesante la conversación. Dejaron muchas ideas y muchas tareas para los CISOs, ¿no? A comenzar a conversar de verdad con todos. Al resto, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. La próxima semana es Semana Santa, así que estamos de Andamos. vacaciones todos, pero regresamos en un par de semanas, si Dios quiere, y a ver si traemos a Helen Patton, Andrés, para que la entrevistes directamente. Carajo. Ahí se puso todo contento, Andresito, mira. Al resto, acompáñenos el 11 y 12 de mayo en Tactical Edge Virtual. Ahí está la página web tacticaledge.co. Así que bendiciones a todos. Matías, muchas gracias, hermano. Gracias, Y Matías. felicidades por allá en Gracias. Switzerland. Y a todos, Muchísimas muchas gracias. Saludos a ambos, Andrés, Edgar, Cuídense y mucho. a todos los participantes. Que tengan Hasta buen día. luego. Lo mismo, gracias. Chao.